Amigos, bienvenidos todos, gracias por estar aquí una vez más. Ya saben, siempre un gusto es platicar con ustedes a través de la caja de comentarios. He tenido muchas peticiones de videos de investigación, de los videos que suelo hacer consuetudinariamente, no todo el tiempo porque me lleva mucho tiempo, y ya saben ustedes que todos tenemos otras actividades. Pues como lo ven en el título, los mexicanos ya no migran a Estados Unidos. Esto yo lo he dicho mucho en mis videos, en los comentarios, y para ayudar a la disipación de la ignorancia es que voy a hacer este video. En verdad, en el sur de nuestro país, al sur de nuestro país, todo lo que es Centroamérica, Sudamérica, pues siempre están con la misma jerga, con la misma cantaleta, y no sé por qué lo hagan. Quiero pensar que es por ignorancia como desconocimiento de las cosas. Ya de México ya no sale migración para Estados Unidos. Ahora es al contrario, la migración viene de Estados Unidos hacia México. Muchos de los paisanos que fueron a Estados Unidos algún tiempo se han regresado a México. Fíjense, esta página, estamos en el Pew Research Center. Es uno de los centros de investigación más respetados en Estados Unidos con todo lo que tiene que ver con la migración, los movimientos migratorios de humanos a Estados Unidos. Este es uno de los centros que mayor prestigio tienen. Fíjense lo que nos dice. Nos da unos datos respecto de la migración que proveniente de México. En el Fact Tank, que llaman ellos, en el tanque de hechos, vamos a ver qué nos dice. Miren, ¿qué sabemos de la inmigración ilegal de México, proveniente de México? Había 11.7 millones de migrantes de México, provenientes de México, viviendo en los Estados Unidos en 2014, y a más o menos la mitad, aproximadamente la mitad de ellos estaban en el país ilegalmente, de acuerdo con el Pew Research Center. Esas cifras que manejan en Sudamérica, que siempre las vierten en el canal, donde dicen que 30 millones de mexicanos en Estados Unidos, que 50 millones de mexicanos en Estados Unidos, es completamente ignorante. Aquí les voy a dar las cifras reales. Dice que había 11.7 en 2014, y aproximadamente la mitad eran ilegales, migrantes ilegales. Entonces, vamos a ver las cifras al final. Esto ya les dije, de acuerdo a estimaciones del Pew Research Center. México es el país que más migrantes da hacia los Estados Unidos. El 28% de todos los migrantes en Estados Unidos son mexicanos. Con la administración del presidente Donald Trump, haciendo pasos para reducir el número de inmigrantes no autorizados en los Estados Unidos, incluyendo la construcción del muro en la frontera sur. Aquí está lo que sabemos respecto de la inmigración ilegal proveniente de México. Fíjense, les voy a enseñar aquí en esta imagen nos dicen de las migraciones. Migración en años recientes, en 2007, 2008, llegó a ser la migración ilegal de mexicanos en Estados Unidos, llegó a ser 6.9 millones apenas. Bueno, apenas digo para los que dicen los sudamericanos, que 30, 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Por eso quiero yo contribuir a disipar la ignorancia. Para el 2014 ya había bajado a 5.8 millones. Bajó 1.100.000 personas que regresaron a México. La diferencia entre los que se van y los que regresan, obviamente los que regresaron fueron muchísimas, pero de ahí descontaron a los que se fueron de aquí para allá, y el saldo es de 1.100.000 personas. O sea que bajó la migración de mexicanos de Estados Unidos de 6.9 a 5.8, y en una más reciente, miren esta, que también es del mismo, a las nuevas estimaciones del Pew Research Center, siguió bajando. Para el 2016 ya mexicanos fueron 5.6 millones, y mientras que los provenientes de otros países ahora son la mayoría,
son 5.7 millones. Estos ya son datos del 2016. Esta imagen que yo les presenté acá todavía era hasta el 2014, fíjense. Esta siguió en declive y ahora ya son 5.6 millones. O sea que el mexicano ya no migra a Estados Unidos, ¿eh? Ya son más los que vienen de Estados Unidos para acá de los que van de México para Estados Unidos. Por principio de cuentas, ese dato lo quería compartir. Miren, ellos nos dan 5 hechos de la migración de México en Estados Unidos. El hecho número uno es que los números de mexicanos, de migrantes mexicanos viviendo en Estados Unidos ilegalmente ha declinado más de 1 millón. Ahora ya podemos ver que fue 1.300.000, ¿no? De 6.9 a 5.6 es 1.300.000. Aquí todavía nos hablaban de 1.100.000 y ya va en 1.300.000 desde el 2007. En 2014, 5.8 millones migrantes no autorizados de México vivían en Estados Unidos, bajando de ese pico de 6.9 en 2007. Y aquí todavía decía que aún así los mexicanos eran la mayoría, pero eso ya cambió. En esta otra nota nos dicen que ya cambió, fíjense. Los mexicanos no son la mayoría de los migrantes en Estados Unidos ilegalmente. ¿Ya vieron? Ahora vamos a ver el dato 3. Más no mexicanos que mexicanos fueron aprendidos en la frontera de Estados Unidos en el año fiscal 2016 por segunda vez en la historia. En el año fiscal 2016, 192.969 mexicanos fueron aprendidos. Una caída fuerte desde el pico de los 1.6 millones de aprehensiones en el año 2000. O sea que en el año 2000 aprendían 1.600.000 mexicanos y en el 2016 aprendieron 192.000. El declive en las aprehensiones refleja la disminución en el número de migrantes no autorizados viniendo desde México hacia los Estados Unidos. ¿Se hacen cuenta? En el año 2000, aquí en la imagen, arrestaban a 1.600.000 mexicanos queriendo pasar la frontera, y en el 2016 solo arrestaron a 192.000, para que vean el declive de mexicanos que quieren cruzar para Estados Unidos. Mexicanos fueron deportados de los Estados Unidos 242.456 veces en el 2015, más que los 169.000 en 2005, pero menos que el reciente pico de los 309.000 en el 2013. En el 2013 eran 309.000 y en el 2015 fueron 242.000. El aumento en la última década se debe en parte a un cambio de política en el 2005, que aumentó las posibilidades de ser deportados después de una aprehensión en la región fronteriza. Antes de ese cambio, muchos inmigrantes no autorizados fueron devueltos sin una orden formal de deportación. Vemos que más dice adelante. El hecho 4 dice: es más probable que los inmigrantes mexicanos no autorizados sean residentes a largo plazo en los Estados Unidos. A partir del 2014, el 78% había vivido en los Estados Unidos durante 10 años o más, mientras que solo el 7% había estado en el país durante menos de 5 años. En comparación, el 52% de los inmigrantes no autorizados de países distintos a México habían vivido en Estados Unidos durante al menos una década a partir del 2014, mientras que el 22% había vivido en los Estados Unidos durante menos de 5 años. Vamos a ver el hecho 5. Fíjense, los inmigrantes no autorizados de México constituyen al menos el 75% del total de la población migrante no autorizada en 3 estados. Este es el caso de Nuevo México con el 91%, Idaho el 87% y Arizona con el 81%. En California, los mexicanos constituyen el 71% de la población inmigrante no autorizada del estado y sumaron más de 1.600.000 en 2014, el total más alto de cualquier estado. California.
Como ven, datos que realmente son para ser tomados en cuenta, ya pueden ver ustedes aquí que la migración de México hacia Estados Unidos se detuvo conforme se fueron aplicando ciertas medidas en México. Del 2006 de 6.9 regresaron al país millones de mexicanos, 1.300.000. Esto es hasta el 2016, ya iba en 5.6 millones. ¿Ya vieron? Realmente los mexicanos que van de México a Estados Unidos ahora son mucho menos de los que regresan. Por eso yo les he dicho mucho que los mexicanos ya no migran a Estados Unidos, en verdad, ya esa migración ya no existe para Estados Unidos, ni para ningún otro país del mundo, ¿verdad? Les voy a sacar unos videos posteriores donde les voy a decir cómo se divide la población mexicana en Estados Unidos. La inmensa mayoría de los mexicanos en Estados Unidos son legales, están allá legalmente, ya sea que son mexicanos nacidos en México con papeles para vivir en Estados Unidos, o son hijos de mexicanos con quienes ya son ciudadanos estadounidenses. Actualmente, en este momento, es mayor la cantidad de migrantes mexicanos legales que migrantes mexicanos ilegales. Los migrantes mexicanos ilegales son la minoría comparado con los migrantes mexicanos legales. Y si además de esto le aumentamos la población de origen mexicana que ya pudieron haber nacido allá, es muchísimo mayor el número de mexicanos que están, ya sea que son ciudadanos estadounidenses o que son residentes legales, comparado con los que son residentes ilegales. En México, las deportaciones, de hecho también hay un video que les voy a hacer donde las aprehensiones de la patrulla fronteriza, la relación entre detenciones de mexicanos con detención de sudamericanos y centroamericanos es muchísima. Por favor, díganme si quieren que se los diga, que se los haga. Creo que no les puedo poner todo en un solo video porque sería muy largo, pero gracias a todos por ver, realmente esto es importante.